Saludos a todos y a todas. Mi nombre es Aleska Sánchez Consuegra. Soy estudiante de Ingeniería Industrial. Actualmente estoy cursando la materia de métodos matemáticos, para la cual estamos realizando este video. En esta ocasión estaremos hablando de las funciones armónicas y el problema de Dirichlet. La ecuación diferencial parcial se llama ecuación de Laplace en dos dimensiones a la segunda derivada parcial de u con respecto a x más a la segunda derivada parcial de u con respecto a y igual a 0. En tres dimensiones, esta ecuación sería la segunda derivada parcial de u con respecto a x más a la segunda derivada parcial de u con respecto a y más a la segunda derivada parcial de u con respecto a z igual a 0. El laplaciano nabla cuadrado está definido en dos funciones por nabla cuadrado de u es igual a la segunda derivada parcial de u con respecto a x más la segunda derivada parcial de u con respecto a y. En tres dimensiones, este sería nabla cuadrado de u es igual a la segunda derivada parcial de u con respecto a x más la segunda derivada parcial de u con respecto a y más la segunda derivada parcial de u con respecto a z. En esta notación, la ecuación de Laplace es nabla cuadrado de u igual a 0. Una función que satisface la ecuación de Laplace en cierta región se dice que es armónica en esa región. Por ejemplo, x cuadrado menos y cuadrado y 2xy son armónicas sobre todo el plano. Esto se dice porque al derivarlas parcialmente, sumándolas, su resultado sería 0. La ecuación de Laplace se encuentra en problemas que involucran potenciales, tales como los potenciales para el campo de fuerza en mecánica o electromagnetismo o campos gravitacionales. La ecuación de Laplace también se conoce como la ecuación del estado estacionario del calor. La ecuación del calor en el espacio de dos o tres dimensiones es la derivada parcial de u con respecto a t es igual a la constante k por nabla al cuadrado de u. En el caso del estado estacionario, esto es cuando el límite de t tiende a infinito. La solución se vuelve independiente de t, así la derivada parcial de u con respecto a t es igual a 0 y la ecuación del calor se convierte en lo que es la ecuación de Laplace. En los problemas que involucran la ecuación de Laplace no hay condiciones iniciales. Sin embargo, frecuentemente se encuentra el problema resolviendo nabla cuadrado de u de xy es igual a 0. Para xy en alguna región en el plano sujeta a la condición de que u xy es igual a la función de xy, para xy en la frontera de d, esta frontera se denota por la derivada parcial de d. Aquí f es una función que tiene valores en la derivada parcial de d, que frecuentemente es una curva o está compuesta por varias curvas, como podemos ver en la figura acá abajo. El problema de determinar una función armónica conociendo su valor en la frontera, este problema se le llama el problema de Dirichlet y F se llama datos en la frontera del problema. En resumen, a todo lo expuesto anteriormente, podemos decir que las funciones armónicas aparecen en muchas aplicaciones de la física y desempeñan un papel importante en los problemas de conducción de calor, flujo de fluidos y potencial eléctrico. También podemos decir que si el laplaciano de una función es 0 en todas partes, entonces esta función es armónica. A continuación vamos a realizar un ejercicio del libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de O'Neill, la sexta edición. El mismo nos pide que probemos que las siguientes funciones son armónicas en todo el plano. Antes de iniciar, lo primero que debemos hacer es plantear la ecuación que queremos evaluar. Esta sería la segunda derivada parcial de f con respecto a x más la segunda derivada parcial de f con respecto a y igual a 0. Como primer paso vamos a evaluar con respecto a x. Esto es igual a la primera derivada con respecto a x de nuestro polinomio
Esta derivada nos daría como resultado 3x al cubo, derivándolo sería 3x cuadrado, menos la derivada de x, que sería 1. Entonces el resultado de este segundo término sería 3xy cuadrado. Acá podemos ver nuestro primer resultado. Volvemos a derivar. Con respecto a x. Ahora derivamos este término. Como resultado tendríamos esta parte de este término se anula, puesto que está en función de y, la variable y, y estamos derivando en base a nuestra variable x. Entonces nuestra segunda derivada sería 6x. Y acá tenemos el resultado de la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Siguiendo, buscamos la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Esto sería igual a la derivada parcial con respecto a y. Acá obtendríamos como resultado de nuestra primera derivada con respecto a y, siendo x una constante, este primer término se elimina y tendríamos como resultado menos 6xy. Acá tenemos el resultado de nuestra primera derivada. Por consiguiente, la segunda derivada con respecto a y sería la derivada de este término Como es bien sabido, la derivada de y sería 1 multiplicado por menos 6x. Entonces, nuestro resultado sería menos 6x. Ya tenemos el resultado de nuestros dos términos. Por consiguiente, podemos decir que la derivada parcial, la segunda derivada parcial de f con respecto a x es igual a 6x más la segunda derivada parcial de f con respecto a y, que es igual a menos 6x. Esto nos da como resultado 0. Entonces podemos decir que la función es armónica. Otro ejercicio que estaremos realizando es el inciso G, el cual nos da como función f de xy es igual a e a la menos x coseno de y. Como primer paso estaríamos buscando la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Esto sería la primera derivada con respecto a x de este polinomio, este término que tenemos acá. Como estamos derivando con respecto a x, nuestro valor de la variable y es una constante y se queda igual. Y es sabido que al derivar e a la menos x nos devuelve este mismo término, pero debemos derivar el exponencial, el exponente, que es menos x. Esto nos da como resultado menos 1. Entonces, nuestro resultado de esta derivada sería menos 1
o mejor dicho, menos e a la menos x por coseno de x. Volvemos a derivar nuevamente. Con respecto a x. Este término que tenemos acá. Al derivar esto acá, derivamos nuevamente e a la menos x, nos devuelve ese término por menos 1. Entonces, como resultado tendríamos la misma función que nos dio al principio. Este sería el resultado de la segunda derivada parcial de f con respecto a x continuamos derivando la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Es igual a la primera derivada de la función con respecto a y en este caso e a la menos x sería una constante, se queda igual. Entonces, cuando derivamos coseno de y, todos sabemos que el resultado sería menos seno de y. Entonces, tendríamos menos senos de y por e a la menos x. Volvemos a derivar con respecto a y. El término de la primera vez que derivamos. Cuando derivamos el seno de y, obtenemos como resultado el coseno de y. Entonces nuestro resultado sería menos coseno de y por e a la menos x. Y este sería el resultado de la segunda derivada parcial de f con respecto a y por consiguiente, al evaluar acá tenemos la segunda derivada parcial de f con respecto a x más la segunda derivada de f con respecto a y que como resultado nos daría 0. Por lo tanto, la función también es armónica. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video y que les sea de mucha ayuda.